Muy buenos días. Hoy comenzamos a reflexionar sobre las últimas tres de las iglesias, de las 7 a las que el Señor envía sus cartas a través de Juan en el libro de Apocalipsis. Las primeras 4 que estuvimos meditando ya tenían un problema de orgullo, se creían más de lo que eran. Estas últimas 3 son aquellas que tenían un concepto más bajo de sí mismo. Por eso, nuestro título general, Contemplando su gloria, se le añade un subtítulo, Esperanza cuando estás engañado por tu propia insignificancia. Y en el caso de la iglesia a Sardis, que es el tema que nos va a estar, a Esmirna, que nos va a estar acompañando a lo largo de esta semana, desde Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, solo 4 versículos nada más. Este mensaje era para una iglesia engañada por la insignificancia de su testimonio. Una iglesia que sufría, una iglesia que pasaría por serias tribulaciones. Ayer Germán nos hizo una preciosa introducción a esta carta y por supuesto la fue describiendo en un mensaje completo, amplio y perfectamente adecuado al tema que vamos a estar considerando a lo largo de toda la semana. Él dividió el mensaje en 3 puntos: un Dios que me conoce, un Dios que me comprende y un Dios que me consuela. Y la verdad es que en todo esto encontraremos aliento, fortaleza, promesas y seguridad para una iglesia que precisamente necesitaba ser alentada porque estaban enfrentando circunstancias verdaderamente difíciles. En nuestro devocional hoy tenemos la lectura del versículo 8 solamente, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y un pasaje paralelo o una referencia sugerida en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, de donde yo he copiado la siguiente frase: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que al sufrimiento que el creyente enfrenta se contrasta la alegría de la manifestación del Señor Jesucristo en el día de su venida. Una idea principal que quisiera desarrollar o recordar a lo largo de esta semana es la siguiente: el mensaje a la iglesia de Esmirna es que debe permanecer fiel a pesar de su sufrimiento, porque Dios está en control de la situación y sus promesas son confiables. Jesucristo nunca ha dicho que al serle fiel evitaremos problemas, sufrimiento o persecución. Más bien, debemos ser fieles a Él en nuestros sufrimientos. Solo entonces nuestra fe resultará genuina. El dolor es parte de la vida, pero nunca es agradable sufrir, sin importar cuál sea la causa del sufrimiento que nos toque enfrentar. Jesucristo elogió a la iglesia de Esmirna por su fe en medio del sufrimiento. Luego les anima a tener en mente que no tienen por qué temer al futuro si permanecen fieles. Así que aquí aparecen palabras que son de aliento, las palabras más poderosas que pueden existir, porque provienen del Señor que sufrió tribulación, pobreza y oprobio, y que además el mismo Señor nos dice triunfó sobre la muerte. Qué importante es la manera en la que el Señor se presenta aquí, el que estuvo muerto y vivió. Tenemos que pensar que es bastante lógico que este sea el segundo mensaje, aunque lo estamos estudiando en quinto lugar, en realidad en el orden es la carta que el Señor escribe después de la iglesia a Éfeso.
Históricamente, Éfeso era la rival inmediata a la ciudad de Esmirna, se encontraban a 40 kilómetros aproximadamente una de la otra, y Esmirna era considerada como la más hermosa de todas las ciudades de Asia. También contaba de una gran población de unos 200.000 habitantes y le disputaba a Éfeso y a Pérgamo el título de primera de Asia, como consta en las monedas de esa época. Se consideraba la ciudad natal de Homero en el siglo VIII antes de Jesucristo, un poeta griego de la antigüedad. Geográficamente, como hemos dicho, estaba localizada en la costa occidental de Asia, al norte de Éfeso, y era segunda después de Éfeso en cuanto a la cantidad de comercio de exportación. Por tanto, era una ciudad rica. Además, era un lugar donde el conocimiento de las ciencias, particularmente de la medicina, había florecido en gran manera. Después de haber sido destruida, Esmirna fue reedificada a finales del siglo IV antes de Jesucristo por Antígono Monostalmos en el 381 al 301 antes de Jesucristo y por Lisímaco, rey de Tracia, en el sitio actual donde se halla. Estos son datos históricos. Culturalmente contaba entre sus obras arquitectónicas con un famoso estadio, una biblioteca, teatros públicos y además había una gran cantidad de templos dedicados a Afrodita, Apolo, Cibeles, Esculapio, Némesis y Zeus. O sea que una variopinta cantidad de templos y de religiones que se vivían diariamente. Económicamente su importancia se debía no solamente a su condición de ciudad portuaria, sino también por estar en una región de tierra muy fértil y productiva, aunque a veces sufría terremotos, lo que le afectaba sin ninguna duda. Y en cuanto a lo religioso, se había puesto al lado de Roma en diferentes periodos de su historia, de modo que había sido favorecida con muchos privilegios. Entre estos se puede mencionar, se les confirió el haber construido un templo bajo el régimen de Tiberio César. Fue reconocida como ciudad libre y luego llegó a ser la primera ciudad en la antigüedad en edificar un templo en honor a la diosa Roma. Así que posteriormente, en el 23 antes de Jesucristo, le ganó el privilegio a otras 11 ciudades de la provincia de Asia para construir un templo al emperador Tiberio. Así que, como vemos, era una ciudad muy favorecida. La gran lealtad a Roma que tenía esta ciudad junto con la gran población judía, que era muy hostil a los cristianos, hizo de Esmirna un lugar sumamente difícil para vivir como creyente en el Señor Jesucristo. Por la historia se sabe que en la segunda década del siglo II después de Jesucristo, el obispo de la iglesia en Esmirna era Policarpo. Hacia el 156 después de Jesucristo, este hombre que contaba con unos 86 años de edad fue quemado vivo como el 12º mártir en Esmirna. Y después de haber confesado ser un cristiano y de rehusar categóricamente a la apelación del procónsul para que renunciase a su fe. Los predicadores e historiadores cristianos no cesan de referir las palabras que acompañaron su heroica muerte. 86 años, dijo, he servido a Cristo y nunca Él me ha traicionado. ¿Cómo pudiera yo blasfemar el nombre de mi Rey que me salvó? Los judíos de la ciudad se unieron a los gentiles y tuvieron una prominente participación en su ejecución. Inclusive, a pesar de que eso se aconteció en un día sábado, ellos no solo clamaron pidiendo su condenación, sino que ayudaron a reunir y amontonar la leña para el fuego y la hoguera en la que él sería quemado.
Así que el martirio de Policarpo es la primera narrativa detallada que hay de un mártir cristiano después del martirio de Esteban de Hechos capítulo 8, capítulo 6 al 8. Así que como vemos, pues tenemos aquí cosas en las que reflexionar. El nombre Esmirna significa amarga y se relaciona a la palabra mirra. La ciudad sigue siendo una comunidad que funciona hoy y se le llama Izmir. La asamblea de Esmirna fue perseguida por la fe, lo que explica por qué el Señor hace énfasis en su muerte y su resurrección al comenzar su mensaje. Sin que importe lo que el pueblo de Dios haya experimentado, el Señor se identifica con ellos. Y el Señor se reveló a sí mismo a los creyentes de Esmirna como alguien que se identificaba con sus sufrimientos y lo hace con tonos de victoria, vibrando en su voz, diciendo en esencia: yo morí, sé lo que es sufrir, fui perseguido hasta la muerte, pero volví a la vida, no fui derrotado por el sufrimiento, sé lo que se siente al ser odiado por el mundo, pero afirme en su corazón: yo he vencido al mundo. Y en este sentido, como el eterno soberano, el Señor dice: yo soy el primero y el postrero. Y como el vencedor, Él dice: estuve muerto y vivo. Y Él abarca todas las horas y los minutos del tiempo. Su presencia cubre todos los problemas, circunstancias y dificultades de la vida. Él lo controla todo, por lo tanto, obrará para nuestro bien. Estuvo muerto y vivió, y por eso también viviremos, aunque nos toque experimentar el martirio. Así que hoy la meditación nos lleva a pensar en el sufrimiento. ¿Cómo te ayuda a saber que Jesús sufrió y también experimentó la muerte? Mi oración escrita hoy es: amado Padre, gracias te doy por Jesucristo, el eterno soberano, el vencedor al cual podemos mirar e imitar por el poder del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. No nos gusta sufrir, le tenemos miedo al sufrimiento, pero gracias por tus palabras de ánimo, por tus promesas de recompensa eterna y de seguridad que nos permiten vivir sin temor. Te alabo, mi Señor y mi Dios, en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana martes para seguir meditando en el mensaje a la iglesia en Esmirna.